Bien sabemos que uno de los acontecimientos que marcaron tajantemente la vida del pueblo de Israel fue el exilio en Babilonia. Estamos hablando allá entre el año 587 como al 538, cuando los persas dominaron a los babilonios y entonces pudieron regresar a la tierra de Palestina. ¿Por qué menciono esto? Porque prácticamente todos los profetas que predicaron antes del exilio, el llamado a la conversión, al arrepentimiento, iba dirigido en general a todo el pueblo, como una manera masiva. A la luz del exilio, a la luz de esa experiencia amarga, crítica, que sirvió de purificación, ya los profetas empiezan a enfocarse a un nivel más personal, a un nivel donde cada quien tendrá que reconocer su falta, su debilidad, su pecado, su ofensa al Señor. Y precisamente este profeta que acabamos de escuchar, el profeta Ezequiel, estaban ahí en medio de los desterrados, viviendo la penumbra de lo que es el abandono de su tierra, lejos de aquel famoso templo de Jerusalén. Los va a sostener la ley de nuestro Dios, y ahí aprovecha el Señor nuestro Dios al enviar a este profeta para hacerle ver ya de una manera muy particular, si el pecador se arrepiente del pecado cometido y cumple mis preceptos, hablando precisamente en el nombre del Señor, y practica la rectitud y la justicia, ese vivirá. ¿Se fijan? Ya lleva más la responsabilidad personal, donde el Señor pedirá, dirá San Pablo, cuentas de cada quien. No basta solamente arrepentirse, no basta nomás reconocer la falta, el error, sino cómo enmendar y cómo emprender la rectitud en el seguimiento de nuestro Dios. Por eso va a decir aquí, si cumple mis preceptos, o sea, si me obedece, si es fiel a mi palabra y empieza a vivir con rectitud, ese va a vivir. Es precisamente ahí en Ezequiel capítulo 18, verso 21. Y en el verso 23, retomando la misma idea, va a afirmar a manera de pregunta: ¿acaso yo me complazco con la muerte del pecador? ¿No será más bien que se arrepienta y viva? Eso es lo que quiere. O sea, da la oportunidad que cada quien reconozca su falta, emprenda un camino precisamente de conversión. En el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 30, verso 9, fíjense lo que va a decir ahí. Primero se dirige al pueblo exactamente diciendo la Escritura: el Señor tu Dios, que es compasivo y misericordioso, volverá tu rostro hacia ti si te conviertes. Y esa palabra sigue calando hoy en día para nosotros. El que es compasivo, que es misericordioso, no apartará su rostro, su presencia en nosotros, si hay una sincera conversión. Y así va a estar insistiendo la Escritura en un llamado constante, pues al arrepentimiento, porque tiene consecuencias el bien o el mal. Ya yéndonos a las páginas del Nuevo Testamento, nos topamos con la carta de San Pablo a los Romanos. En el capítulo 2, verso 9, dice ahí: habrá dolor, habrá sufrimiento para aquel que haga el mal. Verso 10, capítulo 2, verso 10: habrá honor, gloria y paz para que haga el bien. Veamos las consecuencias del que obra el bien
y del que obra el mal. Regresándonos al profeta Ezequiel, ya en el capítulo 33, verso 11, así tajantemente ya lo va a afirmar el mismo nuestro Dios: yo no me complazco con la muerte del pecador. O sea, Dios no se siente contento porque muera alguien que ha hecho el mal. Y continúa diciendo, más bien que se arrepienta y que viva. Ese es un llamado constante. Nos volvemos al Nuevo Testamento y nos topamos que predicando el apóstol Pedro, ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, verso 9, la invitación está fuerte: arrepiéntanse, conviértanse, hagan penitencia y quedarán perdonados sus pecados. El llamado ya más personalizado a la conversión de cada quien. Pero es volverse al Señor, es reconocer la falta. Ya en el capítulo 19 del mismo libro de los Hechos, verso 18, va a decir que los que se habían convertido iban y confesaban sus pecados y quedaban perdonados. Fíjense cómo ya va apareciendo ahí poco a poco el sentido del sacramento de la reconciliación. Herramienta valiosísima que tenemos en nuestros tiempos para que esa gracia venga a purificarnos, a renovarnos, a liberarnos de todo pecado. En la primera carta de San Juan, capítulo 1, verso 9, va a decir ahí: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos perdonará de los pecados y nos purificará de toda maldad. Ahí entra ya la responsabilidad más directa. No solamente lo reconozca, no solamente acepte que es un pecador, no solamente vea su realidad, que ha caminado al margen de la voluntad o de la acción de Dios, sino confiese su pecado, haga palpable su error y espere del Señor pues su misericordia. Por supuesto, ya para terminar, ese ministerio pues lo ha confiado el Señor en su iglesia. San Pablo en la carta segunda a los Corintios, capítulo 5, en el verso 18, como hasta el 20, pero va a decir ahí lo fundamental: el Señor nos ha confiado el ministerio de la reconciliación. ¿De dónde parte todo eso? Pues de lo que Jesús confió a sus apóstoles. Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 23. Desde el 22 va a decir que sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Con el poder del Espíritu Santo que ha confiado en su iglesia, fíjense lo que sigue en el verso 23: a quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengan, les quedarán sin perdonar. Veamos todo un proceso pues que va como evolucionando de la misericordia y del perdón de Dios, y de una manera muy concreta a través de su iglesia en el sacramento de la reconciliación. No desaprovechemos pues, hermanos, esta gracia que Dios nos ofrece en este tiempo peculiar de la Cuaresma, que lleguemos bien renovados y purificados por nuestro arrepentimiento y confiando en la misericordia del Señor.